A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hijo de una familia adinerada y culta, sintió que en la vida no iba a tener tiempo para aprender todo lo que en la vida quería. Sus padres vivían preocupados porque el niño coleccionaba todo lo que encontraba a su paso: piedras, flores, insectos, lagartijas, metales, libros, monedas, frutos. Aquel joven, extraordinario coleccionista y observador, llamado Charles Darwin, fue presionado por su familia para que estudiara medicina, y luego le sugirió que se hiciera pastor religioso. Pero Darwin huyó horrorizado de esa posibilidad. Por suerte para él y para todo el mundo, Darwin logró el cargo de asistente en un buque de investigación científica que iba a darle la vuelta al mundo, el Beagle. Recorriendo los mares, las islas y continentes, Darwin dio rienda suelta a su talento y capacidad observadora y descubrió lo que significaba el gran estremecimiento en las creencias de muchos humanos. Tras 5 años a bordo del buque Beagle, Darwin descubrió que los humanos nos creíamos diosesitos maltrechos y degradados, pero con derecho a treparnos en un dudoso pedestal para separarnos de las otras especies vivas. Darwin logró el prodigio. Nos bajó a los humanos del pedestal cuasi divino y nos explicó que la vida era una sola, que todos somos hermanos: la hormiga y el dinosaurio, la lagartija y el delfín, el búho y la jirafa. Y hermanos todos de todos: el águila y la libélula, los gorilas, las flores, las abejas y las arañas, los humanos, todos hermanos. Un día como hoy, 27 de diciembre de 1831, Darwin estaba embarcando en el Beagle y sin que nadie lo supiera, estaba cambiando nuestra historia. Las principales noticias del día. Titulares. 2.230 millones de dólares cuestan los subsidios a los combustibles que el gobierno quiere focalizar. Audiencia de prelibertad de Jorge Glass será el 27 de diciembre. Comisión Económica se alista para tratar ley urgente energética del Ejecutivo. En el segmento de opinión, venta del oro, Banco Central del Ecuador. Los editoriales serán de Roberto Aspiazu. Los narcochats, Santiago Basabe, jueces nacionales, den una señal de pulcritud. Noticias del día. 2.230 millones de dólares cuestan los subsidios a los combustibles que el gobierno quiere focalizar. Hasta el cierre de diciembre del 2023, Ecuador habrá destinado alrededor de 2.230 millones en subsidios a los combustibles importados. Las cifras se obtienen proyectando lo gastado hasta ahora en subsidios de acuerdo con datos del Banco Central del Ecuador. Se tratan de subsidios generalizados, es decir, benefician a todos, incluida la población de altos ingresos. Es más, mientras más carros tiene una familia, mayor es el subsidio que recibe. No solo eso, los bajos precios de los combustibles incentivan su consumo en perjuicio del ambiente. Por eso varios gobiernos han intentado reducir estos beneficios, aunque los intentos han terminado en paros nacionales. El gobierno de Daniel Noboa ha vuelto a poner el tema sobre la mesa. En entrevista con un canal televisivo, el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, dijo que el esquema de revisión a los subsidios buscará afectar en lo menos posible a los más necesitados. Aunque dijo que es una política que aún está en análisis, Vega adelantó que hay avances tecnológicos que permitirían tomar medidas de focalización de subsidios más creativas y dirigidas para identificar a quienes realmente lo necesitan. Y añadió que en las 2 primeras semanas de enero espera ya tener propuestas específicas para focalizar estos beneficios y rutas de acción claras. La idea, comentó Vega, será ahorrar unos 1.000 millones de dólares en subsidios y focalizar otros 1.000 millones de dólares para personas que más lo necesitan. La audiencia de prelibertad de Jorge Glass será el 27 de diciembre.
La vida jurídica del ex vicepresidente Jorge Glass, quien ha solicitado asilo a México, sumará otro episodio este miércoles 27 de diciembre, cuando se tramitará la audiencia de prelibertad solicitada por su defensa. Según los abogados de Glass, el ex vicepresidente correísta ha cumplido el 60% de la pena impuesta por los casos Sobornos y de Odebrecht. Con base a este argumento, la defensa solicitó el beneficio de la prelibertad. La audiencia para tratar esta solicitud será a las 15 horas del miércoles, según dispuso una jueza de Quito. Glass, quien está en la sede diplomática mexicana en Quito, comparecerá de forma telemática. Si el juez decide concederle el beneficio, quedaría en libertad definitivamente, puesto que al momento Glass goza de una medida cautelar emitida por el juez de Santo Domingo de los Áchilas, Emerson Curipayo. Este último es uno de los jueces polémicos y uno de los procesados por el delito de delincuencia organizada en el caso Metástasis. Por el contrario, si el pedido es negado, el ex segundo mandatario debería regresar a la cárcel. Pero Glass también es requerido para investigaciones por otro proceso, el llamado caso Reconstrucción, en el que la Fiscalía indaga un presunto peculado en obras construidas en Manabí tras el terremoto de 2016. Luego de que su presencia fue solicitada por la Fiscalía y la Policía hace poco más de una semana, Glass se autorrefugió en la Embajada Mexicana a la espera de que le concedan el asilo diplomático. Comisión Económica se alista para tratar ley urgente energética del Ejecutivo. Ha pasado una semana desde que el presidente Daniel Noboa envió la segunda ley económica urgente a la Asamblea Nacional y corre el tiempo para que la Comisión de Desarrollo Económico elabore el informe para el primer debate. Esta mesa legislativa se reunirá esta corta semana para definir la hoja de ruta y empezar a tratar la propuesta, lo que incluirá escuchar las propuestas y observaciones de los sectores involucrados en el tema energético sobre lo que versa la propuesta del Ejecutivo. El viernes pasado, el Consejo de la Administración Legislativa CAL acogió por unanimidad la recomendación de la Unidad Técnica Legislativa de calificar el proyecto urgente y enviarlo a la Comisión de Desarrollo Económico, cuya titular es la oficialista Valentina Centeno. Esta mesa legislativa también trató el primer proyecto de ley urgente enviado por el presidente Noboa. La propuesta del gobierno plantea la creación de un fondo de eficiencia energética para financiar campañas de ahorro y un programa de sustitución de equipos y electrodomésticos, incentivos tributarios por el ahorro de energía que serían aplicados en la deducción del impuesto a la renta. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Daniel Pontón, experto en seguridad y defensa, para hablar sobre el análisis del operativo Metástasis. Veamos lo que dijo. Sí, efectivamente es un año catastrófico. Creo que ya cuando se ubica en el segundo o tercer lugar, según la proyección, más violento de América, siendo la región en América Latina la más violenta del mundo. O sea, pone el primero estándar, los primeros puestos a nivel mundial, ¿no? Hubiera sido bueno tener esos indicadores en otro tipo de cosas más buenas. Lastimosamente el tema de la violencia es algo que ha escalado de una forma escandalosa. No veo todavía avisos de solución frente a eso. Hay anuncios. ¿Qué le puedo decir? O sea, justamente vamos a pasar el umbral de las casi, dice que vamos a llegar cerca de 8.000 muertes. Y vamos a superar los 45 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Una locura, ¿no? El año pasado, casi 20 puntos del año pasado, que ya fue un año atípico. Claro, y además se esperaba, creo que cuando fueron las elecciones anticipadas, la principal oferta de campaña era el tema seguridad, y creo que los ecuatorianos masivamente votamos por una esperanza en que nos devuelvan la paz. El gobierno empezó, digamos, fulgurante quizás en otros temas que no tienen nada que ver con la seguridad. Ahora el presidente dice, sí, el plan Fénix ya empezó, yo no tengo por qué estarles contando a los periodistas cada cosa que hacemos, les voy a dar resultados. ¿Se ve algo del plan Fénix? A ver, una cosa tiene forma en la medida que se la delimita, ¿no? Por eso se necesita crear algo por escrito. Todos los países gobiernan o trabajan con planes que lo trasladan a un papel y dicen, bueno, básicamente un plan es unos objetivos claros, unas estrategias, unas metas y
sino es actores, no responsables. Y bueno, frente a eso uno puede decir, bueno, esto está dando resultados, no da. El problema es que si usted no dice qué es, y todo lo que usted supuestamente sube como algo positivo, dice que es parte del plan PEN, también podemos decir que todo lo malo va a ser parte del plan PEN. Si usted no delimita claramente entre todo lo bueno y todo lo malo, entonces es un problema de construcción, yo creo, claro. Yo creo que hay que ser muy sincero, no lo diseñaron, no lo tienen, lo van a diseñar como en su momento lo dijo el gobernador de las FAI, no sé si yo vi una entrevista por ahí, él decía, bueno, en diciembre, final de diciembre lo vamos a tener, ok, está bien. Es un gobierno de transición, están tarados en el poder, están aprendiendo, y vamos a definir esto, ¿no? Pero no, el presidente anunció que en enero vienen medidas, reformas drásticas en el tema carcelario, pero el tema carcelario es uno de los temas importantes que hay que hacer en el tema de seguridad, no solo es el único, ¿no? Y sí, o sea, lastimosamente ese es el problema que estamos viviendo. El problema es que cuando usted dice un plan de seguridad, a ver, conceptualmente por seguridad nosotros podemos entender muchas cosas. Es un concepto bastante subjetivo la seguridad, o inseguridad, ¿no? Yo soy mucho más concreto, yo creo que la inseguridad en el caso de Ecuador se trasluce en una serie de prioridades. Y esa prioridad está en las muertes violentas. Y su primo hermano, que son las extorsiones y los secuestros, lo que va de la mano, porque han crecido de forma tan escandalosa. Yo creo que esas son las prioridades, ¿vale? Y desde el punto de vista político, cuando no se deciden prioridades, hay problemas de definir a dónde quiero ir, porque claro, usted, un plan de seguridad apunta acciones, unas destinadas al narcotráfico, otras destinadas a las muertes violentas, otras a las bandas, otras a la impunidad, a la corrupción, bueno, se abre el abanico, pero lo que la gente quiere ver es resultados concretos. Y yo sigo sosteniendo que si usted no tiene una política orientada, autónoma, hacia el problema de la violencia, usted no va a lograr porque simplemente se disipan las acciones que son necesarias, nadie lo duda, pero en este caso los recursos son escasos y los tiempos son escasos. Yo creo que ahí necesitamos claramente tener objetivos mucho más palpables y más tangibles, ¿no? O sea, ¿qué es lo que la gente realmente espera? Porque la gente no espera que la noche de mañana sea un Edén, ¿no? Pero sí busca que haya acciones que por lo menos reviertan la situación, que lastimosamente se viven en la calle, ¿no? Y no solo es un problema de ciertas zonas, como en su momento se lo dijo, no solo es un problema de final, es un problema que ya afecta a la población. En Quito, por ejemplo, es muy frecuente el tema de las vacunas, ¿no? Y así el resto del país. Entonces ya es un problema que se queda alrededor de todo el territorio nacional, ¿no? Mariana Yepes, ex fiscal del Ecuador, habló sobre el tema de la fiscalía y su actuación en el caso Metástasis. Veamos la nota. Bueno, como todos hemos visto con estupor, pero en lo que se refiere a la justicia es lamentable. Es lamentable que haya ido decayendo y que una sola persona, como ha sido Norero, una sola persona haya orientado su actividad a la corrupción de jueces, fiscales, policías, abogados, que es quizás lo más lamentable, ¿no? Que los abogados se hayan corrompido por un ejercicio indebido de la profesión. ¿Por qué? Porque no tienen ética, porque lamentablemente en las universidades no se va hacia la orientación deontológica de un profesional del derecho. Y entonces es doloroso para quienes somos abogados y abogadas. Me parece que estamos pasando por un mal momento. Nos ha determinado, este hecho nos ha dado a conocer, nos ha hecho reflexionar que no solamente sería la universidad, serían los hogares y también los colegios. Hubo una época que ha marcado, que suprimió determinadas materias, como es la ética y la cívica, ¿no? Entonces, por lo menos por los valores cívicos que se enseñaban en los colegios, el amor a la patria daba respetabilidad. Ahora existe un descuido total, y entonces lo mejor que hace, ¿por qué ingresan a estudiar Derecho? Ingresan para hacer dinero, simplemente sin pensar en otros valores, ¿no? Sino su beneficio personal. Claro, estamos viendo dos niveles dentro de la justicia, los operadores de justicia, sobre todo los jueces, también hay fiscales involucrados, pero también estamos viendo a los abogados, que no solo actúan como defensas en juicios, sino como operadores del narcotráfico, operadores que hacen favores, operadores que de manera ilegal infiltran en otros estamentos, como el servicio penitenciario, como la Policía Nacional. Así es, porque el abogado puede ejercer la profesión. Esa es su función. Para eso se está graduando de abogado, para ejercer la defensa de las personas que soliciten sus servicios. Y bien puede ser abogado de un narcotraficante, pero eso ya depende de cada conciencia.
cobrarse un horario y punto, pero no corromper a jueces. Ese es uno de los efectos nocivos de un mal ejercicio profesional, que ni siquiera es de ejercicio profesional, sino que se vuelve en un intermediario de la corrupción. Entonces eso es mal visto. Y en lo que se refiere a la justicia, pues a lo mejor quienes han sido jueces a la medida, no solamente para conceder los habeas corpus, para dar libertades a quienes están involucrados con el narcotráfico, con esta persona que ha sido el jefe de la banda de corrupción, el jefe de la organización criminal, sino también para beneficiar a otras personas con libertades. Hemos conmovido jueces a la medida que han dado libertades a políticos, ¿no? Que no se merecían tener la libertad, y también a delincuentes comunes, a asesinos, a personas que han cometido delitos sexuales graves y tienen la libertad y están muy bien en las calles, quizás atrás de cometer otros delitos por el simple hecho de haber concurrido a tener un juez de confianza para que les den, violentando todas las normas legales y constitucionales para que les den lo que ellos quieren, ¿no? Y desde luego eso también no es solamente el narcotráfico, sino también ellos se habrán beneficiado de quizás de igual comportamiento, de recibir dineros a cambio de sus decisiones. Ahora, ¿cómo se cambia esto? ¿Cómo se cambia si es desde el estamento que tiene que controlar digamos, a los operadores de justicia, y me refiero al Consejo de la Judicatura, tiene problemas? Su propio presidente, ahora expresidente, fue detenido dentro de esta red de corrupción. Es una pena, ¿no?, que el expresidente del Consejo de la Judicatura esté involucrado en eso. A él le corresponderá defenderse para ver si ha existido o no realmente un contacto con este señor Norero o con quienes le ayudaban a operar en los tentáculos de la corrupción. Pero yo creo que quien le puso en la terna también debería ser no responsable penalmente, pero debe meditar para enviar la próxima terna, porque él era un miembro integrante de la Corte Nacional. Y ahí es cuando se supone que ha cometido la infracción que se está siendo investigada. Y entonces ahí debieron haber conocido personalmente y por qué estaba él en primer lugar de la terna. Eso también, ¿no? Ahora, y ese es un tema importante, perdóneme que le interrumpa, porque el presidente Saquicela se ha escudado muchas veces en que la decisión, si bien la Constitución dice el presidente de la Corte Nacional decide la terna, él, por un acto de buscar destrabar, porque acuérdese usted que hubo 3 ternas anteriores que fueron rechazadas, él, por ser, digamos, magnánimo de alguna manera, por buscar democracia, en conjunto con la Corte Nacional decidieron que él sea el que encabece la terna, Wilman Terán, es decir, peor todavía lo que usted está diciendo. Y bueno, yo tengo la lectura que usted tiene, ¿no?, de que quién es el responsable de enviar la terna del presidente. El presidente, siendo debe escoger a las mejores personas para que conformen la terna, no a la persona que podría tener el mejor contacto con la Corte o el mejor contacto con el presidente. O sea, el amiguito no, sino la persona más respetable que forme parte, que sea presidente de la Corte, porque no olvidemos que el presidente del Consejo, porque no olvidemos que esta autoridad es la que, o sea, la persona que viene en la terna del presidente de la Corte es el presidente nato del Consejo de la Judicatura. Entonces hay que buscar la persona más adecuada. En Impacto Informativo, Michelle Calvache, consejera del Consejo de Participación y Control Social, habló sobre la renuncia de Wilman Terán al Consejo de la Judicatura. Escuchemos lo que dijo. Sí, en efecto, el día de ayer se conoció la renuncia presentada por el doctor Wilman Terán, puesto que nosotros no somos el área correspondiente para aceptar o no este tipo de renuncias, se remitió al Consejo de la Judicatura para que ellos declaren la vacancia del puesto, y una vez que se declare la vacancia del puesto, nosotros ahí sí proceder a solicitar la terna a la Corte Nacional. Entonces, el día de ayer simplemente se conoció y se dio traslado de la renuncia presentada para el Consejo de la Judicatura. Esto conforme el 179 de nuestra Constitución, razón por la cual nosotros teníamos esta obligación legal de hacerlo. Pese a que es público y notorio, porque el doctor Terán está en la cárcel 4, es imposible que retome sus actividades normales en el Consejo de la Judicatura.
Así es, así es. Entonces, nosotros cumpliendo el procedimiento mediante el cual se necesita llevar o solicitar, más bien dicho, o remitir, mejor dicho, al Consejo de la Judicatura para que ellos tomen el procedimiento interno necesario y declaren ahí sí la vacancia, y conforme también la sentencia 1219 del 2022, también estamos obligados a hacerlo de esta manera. Entonces, fue en cumplimiento nada más a la normativa. Pero bueno, eso no obsta de que el doctor Álvaro Román haya reemplazado legalmente a Wilman Terán. Sí, la sentencia es clara. Él lo subrogará en funciones mientras no se elija al principal, al vocal presidente en este caso, que debería enviarse la terna por parte de la Corte Nacional. Pero ustedes sí necesitan esa certificación del Consejo de la Judicatura para decirle a la Corte Nacional que tiene que enviar una nueva terna. Por supuesto, nosotros no podemos declarar la vacancia del puesto debido a que nosotros solamente somos designadores de esta autoridad. Nosotros no somos nosotros solamente designamos a esta autoridad para que forme parte de la función judicial. Por lo tanto, él es un funcionario judicial. Nosotros simplemente corremos traslado de esta renuncia al Consejo de la Judicatura para que ellos, con base en esta renuncia, declaren la vacancia del puesto, porque realmente ya se desvincula de la institución, y ahí proceder nosotros. Ellos tendrían que decirnos sí, está vacante el espacio, y nosotros solicitar la terna correspondiente a la Corte. ¿Tiene un plazo la Corte Nacional para enviar esa nueva terna? No tiene plazo, pero debería hacerlo dentro de un lapso de tiempo bastante reducido. Se hablaba de 7 días. Claro, sí, eso va a depender mucho de la Corte. Recordemos que en meses anteriores, justo en este año, hubieron 4 ternas que se envió, se demoraron, tuvieron ciertos problemas jurídicos. Entonces, basado en eso, creería que la Corte va a tomarse un tiempo, pero va a presentar esta terna lo más pronto posible. Eso ya dependerá mucho del doctor Saquicela y los magistrados jueces de la Corte. Sí, es importante recordar lo sucedido hace algunos meses, porque o se demoraban en el envío de ternas, o llegaban las ternas al Consejo de Participación Ciudadana y eran demoradas, o eran rechazadas. Correcto. Correcto. Entonces, para evitar este tipo de cosas, nosotros tenemos que hacer el procedimiento conforme la sentencia, en cumplimiento a la misma, y a nuestro mandato constitucional y legal, que es la que también nos rige para este caso. Frente a este tipo de contingencias, ¿ha habido algún intercambio entre los consejeros a fin de que el nuevo titular de la Judicatura pues sea elegido sin contratiempos? No, la verdad no ha habido. Ayer se aceptó por unanimidad el procedimiento, no hubo petición de ningún consejero, por lo tanto creo que todos estamos con la misma línea de cumplir la sentencia y la Constitución conforme nuestras facultades y competencias. En el caso de Wilman Terán, hace algunos días se hizo público de parte del consejero Guarderas que habían una serie de inexactitudes o que no se cumplieron formalidades para su elección. Bueno, de ser cierto, y esto le consulto, si es que es cierto o no, si es que esto sucedió, habría que ver con la nueva terna para que no suceda, ¿no? Bueno, ahí hay un error de interpretación del doctor Guarderas, por esa razón nadie ni siquiera aceptó ni apoyó la moción presentada, puesto que entendamos una cosa, en efecto, el artículo decía que anteriormente se tenía que llamar a una comisión ciudadana de selección, porque con la enmienda constitucional se cambió de ser parte de un concurso de mérito y oposición, pasó a ser por ternas enviadas por las 5 funciones del Estado. Entonces, al enviarse estas ternas, únicamente ya no se necesita una comisión, porque vienen ya por ternas, se tiene que elegir uno de los 3. Solo una comisión técnica interna del Consejo del Consejo de Participación Ciudadana es la que elige con veeduría ciudadana, y esto sí se cumplió en su momento. Y recordemos que esto también fue en aplicación a una sentencia, la 1219 del 2022, por la cual
mensual, incluso hubieron destituidos. Entonces, se tenía que cumplir, no era facultativo. Entonces, esta interpretación de nulidades, de cosas que no vienen al caso, no es tanto así. Tanto es así que incluso tenemos un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado que nos dice claramente que nosotros, desde el Consejo de Participación Ciudadana, los consejeros, no podemos rever una acción tomada. No podemos autotutelar, no podemos decir hubo nulidad, hubo esto, no se puede. Tenemos prohibición legal. Entonces, salir a decirlo es muy bonito, pero a la hora de hacerlo jurídico no es posible porque realmente no se puede. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Gracias por estar con nosotros, estimados amigos y amigas. Vamos ahora a hacer un comentario que en los últimos días está saliendo intensamente en los medios de comunicación, en los grupos sociales de profesionales de economía, los empresarios privados en general, que tiene que ver con un anuncio del gobierno hace muy pocos días de vender el oro físico que está depositado en el Banco Central del Ecuador y que forma parte de las reservas internacionales. Más o menos hace ciertas semanas atrás, en el reporte del Banco Central sobre las reservas internacionales, el oro que forma parte de la reserva internacional estaba alrededor de 2.000 millones de dólares, pero a un precio totalmente bajo en comparación con el precio internacional. El gobierno, que está ansioso de conseguir dinero porque se dice no hay plata, esto es más o menos cuando el presidente nuevo de Argentina dijo al país no hay plata en el gobierno. Pues algo parecido está pasando en el mensaje que da pues el gobierno nacional y anda buscando dinero para pagar sueldos y salarios de diciembre. Ya en noviembre tuvieron que alcanzar, haciendo una operación financiera con la Corporación Financiera Nacional, de conseguir 130 millones de los fondos propios de esta entidad financiera pública. Y pagaron en noviembre y anunciaron al país que habían tenido éxito en pagar sueldos y salarios. Hoy, aparte de los sueldos y salarios básicos, hay que pagar uno de los décimos. Entonces, la planilla de sueldos y salarios va a subir este mes. Y el gobierno anda buscando dinero. Esa es la razón, realmente la razón por la cual han buscado una fórmula para tener algo de dinero adicional para pagar sueldos y salarios. Y ese ha sido vender parte del oro físicamente hablando. El precio del oro hace 2 o 3 noches vi en noticias internacionales que el precio del oro estaba en 2033. Hace unos días estaba en 2040 y hace 2 semanas en 2020 dólares la onza a nivel internacional. Pero el Banco Central, en cuanto tenía, porque ya ha cambiado, en cuanto tenía contabilizado el precio del oro, para que eso se multiplique por las onzas que tiene, más o menos 1.917 dólares la onza, digamos 1.920. En las reservas internacionales, las reservas forman parte del balance más importante que tienen los activos del Banco Central. Ahí está, pues, las inversiones en dólares que hace el Banco Central afuera en instituciones de alta liquidez, que eso es una cantidad muy importante. Y luego el oro. El oro, como decía anteriormente, estaba más o menos en los balances del Banco Central en cerca alrededor de 2.000 millones de dólares, pero a un precio bajo, un precio de 1.917, 1.920. Entonces el gobierno ha visto la posibilidad de que se vende el oro físico y la diferencia entre el precio que está en el balance del Banco Central y el precio internacional del mercado. Hay una diferencia y esa diferencia sería una utilidad, y esa utilidad, la idea del gobierno es que vaya a parar al presupuesto general del Estado, la mayor parte de esa utilidad. Naturalmente que hay una serie de interrogantes. ¿Por qué?
Bueno, el gobierno ha dicho que el precio del oro es alto y eso es una oportunidad para hacer una muy buena utilidad. La pregunta es, ¿los bancos centrales del mundo están vendiendo el oro? No. Los bancos centrales donde tengo yo información han estado los últimos años comprando oro y ese es uno de los factores que han presionado la demanda del oro para que el precio haya subido hasta 2033, cerca de 2040 la onza. No hay razón suficiente para eso. El objetivo, la razón realmente es la crisis fiscal, que uno no la puede negar. Y el gobierno ya ha dado datos actualizados sobre cómo va a terminar el presupuesto del Estado y nosotros hablaremos la próxima semana sobre ese en particular. Pero yo hubiese preferido, les digo con toda franqueza, que valoricen el oro en el balance del Banco Central al precio internacional, 2033, 2040 dólares la onza, ¿sí? Y esa diferencia alimente al patrimonio del Banco Central para fortalecer al Banco Central del Ecuador, ¿sí? No es que el Banco Central esté mal bajo ninguna circunstancia, sino que esa diferencia debe ir al patrimonio, o debería ir. Pues el gobierno ha decidido otra cosa, que yo personalmente estoy en desacuerdo. Hay una diferencia naturalmente entre vender el oro físico y tomar otras decisiones radicales para crear más ingresos permanentes, como hemos sugerido en este programa hace semanas atrás. Naturalmente, si se vende el oro físico, la plata está ahí. La ganancia que calcula el gobierno será de unos 300 millones porque venderán solamente una parte del oro físico que está depositado, no en la válvula del Banco Central, sino afuera, en un país X, en una entidad que se especializa en estas cosas. Y también agregado al ministro de Finanzas, que también hay un problema en el sentido de que tienen que pagar por el almacenaje, no el gobierno, sino el Banco Central del Ecuador. Pero si uno ve cuánto se ha pagado por el almacenaje de ese oro físico al exterior y cuánto se ha ganado por el precio del oro en el mercado internacional por razones en que la demanda de oro ha superido a la oferta a través de los años, sencillamente no tiene comparación. De tal manera que esas explicaciones no son razonables. Y lo que debió el ministro haber dicho en forma explícita, necesitamos esa utilidad para financiar el gasto público. Como la señora ministra del Interior dijo hace pocos días atrás que requería la aprobación del proyecto de ley enviado por el gobierno, por el presidente a la Asamblea, que ya ha sido aprobada con algunas modificaciones y que volveremos nosotros a chequear eso en las próximas semanas. Y ha dicho, necesitamos que se apruebe. Necesitamos ese dinero para financiar el gasto público. No tenemos dinero. El gobierno anterior, dijo la ministra del Interior, encargó y se comprometió a recibir miles de chalecos para la policía. Y no tenemos plata para pagar esos chalecos cuando vengan ya los chalecos al Ecuador y los distribuimos entre los policías. No hay plata para pagar esos chalecos. Pues bien, el gobierno debería ser claro y tajante. No hay plata y esta utilidad al vender el oro físico no va a permitir financiar el gasto público. Deberían decirlo en forma categórica y clara, porque los mercados andan desorientados, muy desorientados. Por otra parte, le digo al gobierno, ¿dónde está el programa económico? ¿Cómo van a manejar el déficit fiscal que se aproxima este año a 6.000 millones de dólares y el año que viene será peor? ¿Cómo van a corregir el déficit estructural? Bueno, eso se corrige, lo veremos posteriormente otra semana, creando ingresos permanentes adicionales y reduciendo los gastos permanentes. ¿Sí? Veremos en el futuro eso. En todo caso, amigos y amigas, nadie está en desacuerdo en reconocer que el problema fiscal es sumamente grave. Pero hay que encontrar las fórmulas más adecuadas que vender el oro físico. Hace muchos años, 30 y pico de años, que yo recuerdo, un gerente general dijo, vendo el oro físico. Bueno, se creó un problema grave en el país y ese gerente general tuvo que retirarse de la gerencia general por vender el oro físico. Naturalmente hoy han cambiado las cosas. Antes teníamos como moneda el sucre, hoy tenemos dólares. Y naturalmente si no hay dólares de afuera por cualquier concepto de exportaciones,
préstamos al sector privado, al sector público, donaciones, las remesas a los migrantes, etcétera, etcétera, etcétera. No hay ingresos, sencillamente la liquidez interna en el país crece muy modestamente en la medida que la velocidad del dinero permite compensar en algo la falta de dólares desde el exterior por exportaciones, etcétera, etcétera, etcétera. En todo caso, amigos, créanme, sencillamente, esta es la razón poderosa, y espero que pueda haber el programa económico para saber a dónde va. Los mercados, vuelvo a repetir, tienen incertidumbre. No saben cómo se va a manejar la economía ecuatoriana en esta etapa transitoria del presidente Noboa. Vuelvo a repetir, amigos, he querido hacer este comentario en oro físico y sencillamente esperemos el programa económico para saber a dónde va la economía ecuatoriana y esperemos que nos indiquen qué método se está utilizando para poner el precio del oro al precio A. Tiene que haber un método hacia el futuro y eso debe haber una regulación de los organismos correspondientes. Esperemos, por lo tanto, noticias más claras y específicas y que haya transparencia total por parte del gobierno nacional, especialmente el ministro de Finanzas, que es el director del Frente Económico y Financiero del gobierno. Gracias, amigos. Nos veremos la próxima semana. Muy amables. Editorial. Los narcochats. Artículo de Roberto Aspiazu publicado en Diario El Universo. El prefijo narco se pega a todo. Políticos, jueces, fiscales, policías, abogados, periodistas y hasta modelos. También a los chats que revelan la empresa criminal que lideró el patrón, el difunto Leandro Norero, y al dinero que sirvió para orquestar una pleyade de actores a fin de procurar su impunidad y la de sus protegidos. El mérito de las revelaciones del caso Metástasis corresponde sin duda a la fiscal general Diana Salazar, quien no ha desmayado en la búsqueda de la verdad. La colaboración de las autoridades norteamericanas ha sido clave para desencriptar los celulares que el capo utilizó para vincular a sus operadores a sueldo. Al tiempo, es preciso reconocer la decisión de apoyo del nuevo gobierno nacional para vislumbrar lo que metafóricamente podría ser la luz al final del túnel. El presidente Daniel Noboa lo piensa así al manifestar que su importancia histórica se proyectará durante los próximos 10 años. Un preludio, acaso, del Plan Fénix. Lo disruptivo es que por primera vez una estructura criminal que es apenas la rama de un frondoso y siniestro árbol queda al descubierto, permitiendo identificar a funcionarios y relacionados que antes estaban protegidos por el anonimato. Considerando que todavía hay un centenar de teléfonos de celulares de la mafia cuyos chats serán progresivamente revelados, es previsible que la lista de implicados crezca con sorprendentes hallazgos. Que los habeas corpus obtenidos ilegalmente por el ex vicepresidente Jorge Glass y el prontuariado Daniel Salcedo hayan sido producto de un pago por el combo de $450,000 deja poco margen a la sorpresa. Más aún que Norero se ocupaba de pagar la factura por reparación de una docena de patrulleros al jefe policial del cantón San Borondón, Guayas, a cambio de la protección de sus bienes y la delación de eventuales operativos en su contra. Ante lo sucedido, el principal perdedor es el expresidente Rafael Correa y su agenda de impunidad, que experimentó un grave traspié. Es una vergüenza que en su desesperación haya fungido de chivato al advertir a sus asociados que se cernía la operación Metástasis. Actuación que no pudo evitar la caída de su alfil en el tablero, el ahora expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Wilman Terán, un personaje caricaturesco que se ocupaba de maniobrar a la sombra el proceso de selección de 7 jueces de la Corte Nacional de Justicia que tuvo que declararse desierto. La fiscal Salazar ha dicho una gran verdad. Lo sucedido debe servir para que las instituciones del Estado, que han quedado más desprestigiadas, principalmente la justicia y la Policía Nacional, deben someterse a un proceso de rápida autodepuración. Lo bueno es que se ha entregado el mensaje de que el crimen no paga y sus cómplices, tarde o temprano, quedan sujetos a rendición de cuentas y, peor aún, al descrédito personal y familiar con riesgo de perder la libertad o ser prófugo de la justicia,
a más de que sus bienes y dinero mal habido serán confiscados. Si tienen duda, que se lo pregunten a Glass, que pasó de ser estrella de rock en eventos sociales en Guayaquil a huésped incómodo y a la vez inopinado de una embajada amiga. Artículo de Roberto Aspiazu, publicado en Diario El Universo. Jueces nacionales den una señal de pulcritud. Santiago Basabe, primicias. Una de las principales responsables de los escándalos de corrupción que rodean a la justicia es la Corte Nacional. Allí, de su seno, del voto afirmativo de sus integrantes, salió el nombre de quien condujo hasta hace pocos días el Consejo de la Judicatura. Si los jueces nacionales hubieran sido más prolijos en analizar por quién votaban, seguramente los efectos de lo que ahora ocurre no serían tan dramáticos para la vida institucional del país. Esos funcionarios que ahora tratan de esconder su responsabilidad tras una toga de la que muchos ni siquiera entenderán su significado, merecen un juicio aparte por lo sucedido. No hay excusa que valga y menos, mucho menos, aquella de no sabíamos quién era. Esa es precisamente la coartada que a nadie convence, pues a quien colocaron a la cabeza de la terna era, al igual que ellos, juez por mucho tiempo. No solo eso, era su compañero de trabajo en la misma Corte Nacional. Insistir en esa explicación sin sentido es burlarse de la inteligencia de la gente. Pero como esta vida siempre ofrece una segunda oportunidad, aún a los que han delinquido, y que en esta aldea equinoccial se los trata pomposamente como privados de libertad, ahora los jueces nacionales tienen la posibilidad de reivindicar en alguna medida el error histórico que cometieron. En efecto, están a puertas de proponer una nueva terna para presidir el Consejo de la Judicatura y en esta ocasión, si tienen un poco de respeto por el país, deberían meditar seriamente a quienes colocan para dirigir nada más y nada menos que el órgano de gobierno, administración y disciplina de la justicia ordinaria. En esta búsqueda de nombres, para los que no hay mucho tiempo, pues las fiestas de fin de año se acercan y la elección del nuevo presidente de la Corte Nacional también, una señal de pulcritud sería colocar en primer lugar a Álvaro Román, actual presidente encargado del aporreado Consejo de la Judicatura. A la fecha no se ha escuchado de procesos penales ni de escándalos de corrupción que puedan empañar el nombre de Román. Por el contrario, desde diversos sectores académicos de la opinión pública y en un sector del foro de abogados, el cada vez más pequeño segmento que no es parte constitutiva de las mafias de corrupción judicial que azotan al país, se ha señalado al actual presidente del Consejo de la Judicatura como una persona capaz en el campo profesional y honesta en el plano de los valores. Ambas características, que cada vez están menos presentes en el funcionariado público, ahora son suficientes para confiar tan alto cargo a Álvaro Román. No es la única persona que tiene los atributos para intentar limpiar la cloaca, desde luego, pero es quien conoce en algún detalle los lugares en los que hay que poner veneno a las ratas de alcantarilla que capturan a la justicia desde la política, la delincuencia organizada y los propios estamentos del Poder Judicial. Algunos cambios realizados en los últimos días dan cuenta de las buenas intenciones de Román al frente del Consejo de la Judicatura. Despedir a lacayos, correos y testaferros del crimen no es una cuestión menor, aunque lo dicho tampoco sirve para hacer una evaluación exhaustiva del funcionario citado, al menos da pistas de que hay interés en variar, en la medida de lo posible, la vergonzosa situación que atraviesa la justicia ecuatoriana. Precisamente por ello, porque se ve a una persona honesta con deseos de limpiar el lupanar en alguna forma, es que no tardarán en surgir los argumentos jurídicos que intentarán posicionar que hay disposiciones normativas que impedirían que Román sea incluido en el primer lugar de la terna que deberá proponer la alicaída Corte Nacional. Acá, en lo de fondo, se trata de una decisión política, en el mejor sentido de la palabra. En el sentido de ubicar en el Consejo de la Judicatura a alguien que no está manchado por la tinta de la corrupción y la podredumbre ética. Los que se opondrán, ya sabe el país, son los políticos mañosos, los abogados que son parte de la mafia
y los propios jueces nacionales que se encuentran embarrados de pies a cabeza en escándalos de intercambio de decisiones a cambio de dinero ilícito. Jueces nacionales, honestos y profesionalmente probos. Aunque ustedes son muy pocos, ahora deben aprovechar esta oportunidad que les da la vida para reivindicarse del monumental error que cometieron al constituir la terna anterior. El país espera que ustedes no sean parte de un nuevo atraco a la justicia y que, por el contrario, asuman las riendas del proceso de nominación al Consejo de la Judicatura. Si Román no tiene el prontuario, que ahora es la regla en el país, quizás una decisión que sería vista por la opinión pública como una señal de pulcritud sería permitirle dirigir de forma permanente el órgano de control del Poder Judicial. En sus manos está. No permitan que ante los ojos de la ciudadanía se presuma que ustedes también son parte del grupo de corruptos que se esconde tras una magistratura a la que, en un país con algo de institucionalidad, jamás habrían llegado. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. La triste realidad de quienes no pueden festejar la Navidad. Fue un día de Navidad como tantos otros para unas 50 familias migrantes en París. Todas las noches se reúnen frente al ayuntamiento. Padres e hijos de entre 3 meses y 10 años buscan un lugar donde dormir con la ayuda de miembros de la ONG Utopía 56. Todos buscan una nueva vida y un futuro para sus familias. Il y a beaucoup de familles qui dorment dehors. Comme moi, je ne savais pas ici, je dormais dehors. Ou dans les métros, même là-bas, là, c'est pas sécurisé parce qu'il y a des voyous. Même, c'est compliqué quoi. Mais quand même, on dort dehors si on n'a pas de solution. Ça, c'est compliqué. La ONG consigue alojar entre un 20 y un 40% de personas durante 1 o 2 noches. Son sobre todo mujeres con niños pequeños procedentes de países como Burkina Faso, Costa de Marfil, Senegal o Mali. Cada día los voluntarios de Utopía 56 distribuyen alimentos, mantas y pañales para bebés mientras se preguntan qué será de estas personas. Navalny dice que está bien tras reaparecer en una remota prisión. El opositor ruso encarcelado Alexei Navalny dice que está bien. Así lo aseguró en redes sociales desde una prisión cerca de la cordillera de los Urales en el Círculo Polar Ártico, a donde el lunes se supo que había sido trasladado, tras casi 3 semanas en paradero desconocido. Там нет ни ФСИН-письма, ни зоны телекома, то есть практически невозможно связываться с заключенным напрямую, но это все указывает на то, что они намеренно отправили его именно в эту колонию, именно для того, чтобы изолировать Алексея как можно больше, чтобы не давать ему никакой возможности общаться с внешним миром. El activista desapareció a principios de diciembre del centro penitenciario en el que estaba y reapareció finalmente en la localidad de Harp, que tiene unos 6.000 habitantes en el Círculo Polar Ártico y es considerada una de las prisiones más lejanas de la civilización de toda Rusia. El lunes el gobierno estadounidense dijo que está profundamente preocupado por las condiciones de detención de Navalny y exigió su liberación inmediata. Los ataques israelíes continúan en Gaza mientras la propuesta egipcia es recibida con reticencias. Israel continúa atacando con dureza toda la franja de Gaza mientras la propuesta egipcia de 3 fases, que empezaría con una tregua temporal a cambio de la liberación de rehenes, no ha encontrado buena recepción por parte del gobierno de Netanyahu y de Hamas. Mientras tanto, los últimos ataques israelíes siguen castigando a la población civil. The doctors and nurses here are doing their best. Their best is never going to be enough until there's a ceasefire. There's no way to keep up with the scale of injuries and trauma and suffering that's coming through these doors 24 hours a day, 7 days a week. En Israel, Netanyahu enfrenta una fuerte presión interna para llegar a un acuerdo con el que liberar a los más de 100 rehenes israelíes que permanecen cautivos en Gaza. רוצים להראות את הנוכחות שלנו, חשוב לנו להישאר במודעות שלהם, אנחנו פה,
אנחנו סומכים עליהם ואנחנו מאמינים בהם שהם יצליחו לקבל החלטות אמיצות שיביאו את האהובים שלנו הביתה. El día de Navidad, grupos de palestinos católicos acudieron a misa en la ciudad de Gaza. Desde el Vaticano, en su mensaje navideño, el Papa Francisco dedicó un recuerdo especial a la comunidad cristiana de Gaza y pidió el fin de la guerra en el enclave palestino. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real. Usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar,
También entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavoli, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.